Buenas estudiantes, soy Isaac Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es un día muy especial y como no tenemos que hacerle un detallito a nuestras madres. Yo a la mía le voy a preparar 3 flores en madera. 3 flores hechas con madera de diferente tipo. Una en madera de olivo, otra en naranjo, y otra en limonero. Son un tulipán, una amapola y una margarita. Así que venga, esperemos con usted. Vamos al lío. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que muchísimas felicidades, madre. Espero que te guste tu detalle. Lo siguiente, os voy a explicar cómo hacerlas. Preparad vuestros troncos de madera al tamaño que queráis. En este vídeo yo le voy a dejar la base natural a las flores, pero si quieren pueden adaptarle un trocito de madera para poder regalarlos como si fuera un ramo. Ese es el trocito de tronco de naranjo y da la casualidad de que ha quedado pasmado. Esto es un hongo que le sale a las maderas cuando se van secando y hace que sean más negruzcas. Normalmente es un aspecto precioso en la madera y muy difícil de conseguir, así que hemos tenido muchísima suerte. Para hacer la margarita, lo que tenemos que hacer es dar una forma redondeada a la parte superior del tronquito y en la parte central una semicircunferencia que simulará el pistilo de la planta. No nos preocupemos de momento en si la forma es perfecta, porque ahora, una vez cortado, tendremos que lijar mucho. Simplemente esta forma básica nos vale de orientación para, una vez cortada, ir tallándola poco a poco. Para cortar la pieza, lo que haremos será meter nuestro segador y a una velocidad media separaremos lo realizado de tronquito de madera. No lo desechemos, pues lo vamos a necesitar más adelante. Empezaremos con el limonero y vamos a elegir la forma de un tulipán. Para ello tendremos que dar forma exterior e interior. La forma exterior es muy básica y para el interior realizaremos un vaciado inicial con una broca Forstner, en este caso de 25 mm. Con nuestros raspadores empezaremos a dar forma al interior, dejándolo lo más fino que podamos. Es muy importante el filo de la herramienta en este tipo de proyectos, puesto que al ser piezas pequeñas y finas, un enganche sería un auténtico desastre. Una vez dada la forma exterior y la interior, comenzaremos el lijado. Para este proyecto he terminado en un grano 340. Perfilamos la base y en este caso no necesitaremos el segador para separar la pieza, pues el propio tronco será la base de la misma. Comenzaremos con la amapola. Para ello hemos elegido madera de olivo, la cual todavía posee corteza natural, e intentaremos mantener algo. Comenzaremos el torneado entre puntas, para poco a poco conseguir un agarre para el plato de garras. El agarre entre puntas, aunque no aparezca, es uno de los más seguros en el mundo del torno.
ya que la pieza está sujeta por los dos extremos. Ahí hemos realizado el rebaje. Y posteriormente lo llevaremos a nuestro plato, que es este. Igual que hemos realizado con el tulipán, tenemos que dar forma exterior e interior, pero en este caso la apertura superior tiene que ser mayor que la de la otra flor. Aquí el desbaste grueso lo voy a hacer con el segador, que mueve mucho material en poco tiempo. Para el vaciado nos ayudaremos con nuestra broca Forstner y con mucho cuidado, puesto que la pared inferior tiene 35 milímetros y la broca 25. O sea, solo estamos dejando 1 centímetro, que siempre es algo menos de pared. Ahora con nuestras gubias bien afiladas afinaremos al máximo la pieza. Igual que comenté con la margarita, el acabado no hace falta que sea perfecto de momento, puesto que tendremos que lijar a mano. Y me refiero a que no tiene que ser perfecto ahora, porque al finalizar el vídeo ya veréis cómo sí lo es. En este caso también vamos a utilizar el propio tronco para que sea la base de la flor. Aquí tenéis los 3 modelos pretorneados. Faltan los detalles. Vamos a dibujar las flores de las plantas. Y cuando las tengamos, con diferentes herramientas, tendremos que rebajar esa madera. Para la margarita vamos a utilizar la sierra de cinta. Si no tenéis sierra de cinta, también se puede utilizar una segueta manual. Como veis, esto es muy rápido y muy sencillo. Y tampoco tiene que ser acabado perfecto. Ese acabado lo vamos a dar con la lija. También podemos utilizar los formones, pero como son piezas muy pequeñitas, casi que no merece la pena. La lija sí que os recomiendo que sea de buena calidad. Os ahorra mucho tiempo y el acabado es mejor, ya que no tendréis que hacer tanta fuerza sobre la pieza. Ahora, poquito a poco y con un poquito de paciencia, a lijar y lijar. Empezad con un grano 80 o 60 para el desbaste grueso. Pulir con una de 100 o 120 y terminad como poco con un grano 240 para evitar todas las imperfecciones que tuviese la madera. A nuestra multiherramienta le pondremos una sierra que será la que utilicemos para cortar los pétalos del tulipán. Como se aprecia, yo he marcado con lápiz un boceto de lo que quiero que sea mi flor. Sin llegar hasta la marca, voy recortando y luego me aproximaré más con la lija. Tened cuidado de no pasaros, porque eso no tendría vuelta atrás. Ahora, con mucha paciencia y al igual que hicimos con la margarita, lijaremos tanto por dentro, por fuera, laterales, y poquito a poco nuestra flor va cogiendo forma. Ahí ya estamos utilizando la lija de 240. Para los pétalos de la amapola vamos a utilizar nuestro disco de tambor montado en nuestro otro lado de la columna. Iremos comiendo poco a poco hasta llegar a la marca.
La amapola tiene una flor bastante más abierta que el tulipán, por eso sus pétalos no son tan marcados. Como veis, hemos aprovechado la corteza para que nos ayude a simular la forma de la amapola. Y nuevamente nos tocará lijar. Aquí me ayudo de una Dremel y una lija de grano 120. Intentaremos borrar todas las marcas posibles que hayan dejado nuestras herramientas. Y terminaremos con lija de grano fino. Para la base de la margarita, volvemos al trocito de naranjo que os dije que reservarais y le daremos forma de pedestal. Posteriormente, a esta parte que os marco, deberéis darle forma inclinada, bien con la lija o bien con una sierra, para que al pegarlas nos quede de esta forma. Nos quedaría rematar las bases y la parte de abajo de las piezas con más lija, pero eso lo voy a ahorrar para que no se nos extienda el vídeo. Vamos a tratar la madera con aceite de linaza, goma laca y cera de abeja. Esa mezcla os la enseñaré cómo se hace en un vídeo posterior. Es un acabado profesional que se le da a la madera. Y simplemente es embadurnar bien nuestras piezas, dejarlas que seque y abrillantarlas con un trapo seco. Yo le he dado 3 o 4 capas de este producto, para que brillen bastante. Y aquí les dejo con las fotos detalle de cómo han quedado. Espero que a todos ustedes les guste, y sobre todo a ti, madre. Que pases un gran día. Desde la distancia, te quiero.